es la guía del PMBOK. Es más, el nombre original es A Guide to the Project Management Body of Knowledge. ¿Sí? Es una guía del cuerpo de conocimiento de dirección de proyectos. ¿Sí? Es una guía. Ojo con eso, una guía. Y no es una metodología, porque una metodología básicamente te dice qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, quién lo hace, en qué lapso, etcétera. Incluso está con protocolos, con procedimientos, formatos, etcétera. La guía te dice qué debes hacer y por qué deberías hacerlo. No te dice más. Ese cómo tú lo tienes que identificar en base a las necesidades de tu organización, ¿sí? Acuérdate que tú tienes que trabajar de acuerdo a tu cliente para satisfacer las necesidades de tu cliente, ¿correcto? No tanto es, no, lo dice el marco de buenas prácticas, lo dice la metodología, dice, no, ¿sí? Recuerda, quien te va a pagar es tu cliente, a quien le das el servicio es tu cliente, sea PMBOK, Scrum, ITIL, CMMI, lo que fuese, son guía, marco de buenas prácticas, ¿sí? Bien, en este caso, en esta guía de buenas prácticas, referencia el compendio de cómo realizar la dirección de proyectos. ¿Y por qué es una guía de buenas prácticas? Porque está comprobado a nivel internacional que todas estas buenas prácticas han dado resultado en diversos proyectos internacionales. Entonces, es un grupo de expertos que en consenso han alimentado este compendio, esta guía de buenas prácticas con situaciones, lineamientos que han dado resultado en sus proyectos. Y es por eso que podemos tomar esta guía como referencia, ¿ya? No confundir guía con una normativa, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo para cruzar la pista, ¿ya? Debo cruzar por el crucero peatonal, ¿sí? Está normado, y a su vez debo cruzar cuando la luz está en verde, ¿cierto? Pero una guía te dice, bien, mira a la derecha, mira a la izquierda, ve que tienes alrededor y cruza con la finalidad de que llegues correctamente al destino, ¿no? Sin ningún exabrupto. En ese sentido, eso es la guía. No es una exigencia normativa propiamente que tengas que hacer, sino son, dicho en otras palabras, recomendaciones, ¿correcto? Bien, un poco de historia. ¿Cómo ha evolucionado esta guía de buenas prácticas? El PMI, el Project Management Institute, es una institución, una asociación de profesionales que difunde buenas prácticas en dirección de proyectos de diversas formas, capacitaciones, estándares, networking, entre otros. Y justo ha creado un estándar denominado una guía de buenas prácticas PMBOK que empieza desde hace muchos años atrás, ¿sí? 96 con la primera edición. La segunda edición salió el 2000, la tercera el 2004, la cuarta el 2008, la quinta edición salió el 2012 y hoy lo nuevo es la sexta edición, el 2017. Y ha habido una evolución, porque todo en la vida, todo, no solamente la guía del PMBOK, es versionable, o mejor dicho, modificable, ¿sí? Es mejorable. ¿Y por qué no? También la edición del PMBOK. Por supuesto, es muy probable que ustedes en sus trabajos se den cuenta de algunos vacíos que no contempla esta guía de buenas prácticas, porque lo viven en sus proyectos. Como por ejemplo, yo antes me decía, ¿no? Oye, yo tengo una actividad producto de una respuesta al riesgo. Por ejemplo, una respuesta a un riesgo era que yo tenía un proveedor que tenía productos de muy buena calidad, pero este proveedor de productos no me traía los equipos a tiempo y yo quedaba mal con clientes muy críticos y al final yo tenía que pagar una penalidad. Entonces yo definía mi plan de respuesta, hay otro proveedor, bueno, hacer otra búsqueda de otro proveedor o contar con el otro proveedor también, una nueva búsqueda, una nueva selección de otro proveedor como una respuesta al riesgo, ¿sí? Entonces esa respuesta al riesgo al final implicaba mi tiempo
implicaba actualizar un contrato, ¿sí? Porque al final esa respuesta al riesgo lo estaba ejecutando y al final me demandaba mis tiempos, demandaba tiempo y demandaba también actualizar el cronograma. Entonces, yo decía, en la guía del PMBOK no dice nada al respecto. Entonces, es ahí donde uno dice, esta guía tiene vacíos. Por supuesto que va a tener vacíos, ¿no? Observaciones. Y por eso esto es versionable, es perfectible en el tiempo. Y quizás esta sexta edición, que desde mi punto de vista es mucho más completa que las ediciones anteriores, pero van a haber observaciones propias de la experiencia que vivan en sus proyectos, ¿sí? Bien. Cada 4 años aproximadamente se actualiza la edición. Vale decir, quizás para el 2021 tengamos una 7ª edición. Y ustedes, algunos ya PMPs y otros futuros PMPs, quizás podamos contribuir para las ediciones siguientes. ¿Se acuerdan que la guía del PMBOK en la 5ª edición tenía 47 procesos? ¿Sí? No lo voy a mencionar ahora, son demasiados, ¿no? Desarrollar el acta, desarrollar el plan, gestionar las comunicaciones, planificar o gestionar los cambios, etcétera, ¿no? Pero ahora ha aumentado, o son, mejor dicho, 49 procesos, son más, ¿ya? ¿Cuáles son estos 3 procesos que se agregan? En el área de conocimiento de integración, saben que hay 10 áreas de conocimiento, ¿correcto? Las 10 áreas de conocimiento se mantienen, ¿ya? Lo que se está agregando son 3 procesos más y se está quitando uno. Los 3 procesos que se agregan son gestionar el conocimiento de proyecto. ¿Y dónde se agrega este proceso? Este procesito de acá, gestionar el conocimiento del proyecto, ¿sí? Gestionar el conocimiento en área de conocimiento e integración y en el grupo de procesos de ejecución, ¿correcto? En el grupo de procesos de ejecución, ¿ya? Básicamente aquí lo que se busca y lo que es real es que en todo proyecto hay una etapa de transmitir conocimiento. Pero no solo transmitir, es como la información y mi experiencia tengo que volcarla en los involucrados del proyecto para que este sea conocimiento y debe ser recopilado en una documentación llamada lecciones aprendidas, ¿ya? Y esto quiere decir que las lecciones aprendidas no solamente deben ser registradas al final del proyecto, sino al final de cada etapa que considere dentro del proyecto, ¿sí? Es muy importante este registro y el registro debería ser también, debe ser conocimiento. Esto se aplica en la integración. ¿Y por qué la integración? Porque el conocimiento es transversal a todas las áreas de conocimiento. Hay información relacionada a adquisiciones, hay información relacionada a estructuras organizacionales de recursos del proyecto, hay información relacionada a cómo recopilar requerimientos, etc. Es transversal a todas las demás áreas de conocimiento. Y la gestión propiamente es durante la ejecución. La otra área de conocimiento que tenemos, que se está agregando, es controlar recursos, ¿sí? Antes teníamos un área de conocimiento que se llama gestión de los recursos humanos. Ahora se llama gestión de los recursos. Nada más, voy a explicar ese cambio un poquito más adelante, ¿no? Y cuando hablamos de controlar recursos, que está dentro del grupo de procesos, seguimiento y control, y dentro del área de conocimiento de recursos, ¿ya? Es que porque tomo control sobre los recursos del proyecto. Y recursos, hablamos de recursos humanos, hablamos de equipos, hablamos de materiales, etc. Estos procesos van relacionados siempre al director del proyecto, quien debería tener control de esos recursos, ¿sí? Control me refiero a tener una planificación, una ejecución, hacer un seguimiento y tomar una acción preventiva y o correctiva. Cuando digo de los recursos humanos, no hablo de todos los interesados,
Hablo principalmente de su equipo, del equipo que conforma el proyecto, el equipo por la que el director de proyecto jerárquicamente está encima. Bien, tenemos otro cambio más, una adición de otro proceso más que se llama implementar respuesta del riesgo. Básicamente la implementación de una respuesta del riesgo es toda respuesta de riesgo debo implementarla. Por ejemplo, una respuesta de riesgo sería voy a hacer copias de seguridad o backups o cuando yo no pueda asistir a una reunión o evento, otra persona me va a reemplazar, o de repente es contar con otro proveedor ante la ausencia de otro, ¿sí? O transferir el riesgo, etcétera, lo que fuese, hay que llevarlo a cabo. O sea, no solamente es colocar en tu matriz, ¿no? En tu matriz de riesgos, ah, mira, qué bonito, ahí está, evento de riesgo, respuesta al riesgo, responsable y un seguimiento. No, esa respuesta hay que implementarla. Y básicamente con los riesgos críticos, los de mucha probabilidad de ocurrencia y de alto impacto. Entonces es muy certero y va a impactar el proyecto. Hay que ejecutar esas respuestas al riesgo, no dejarlo allí. Y esa ejecución de la respuesta al riesgo implica uso de recursos humanos, quizás hasta presupuestal, implica cambios en tu cronograma, porque esa respuesta al riesgo decanta en actividades que tengas que graficar en tu cronograma. Se elimina un proceso, miren, de los 47 hemos aumentado 3, ya son 50, le quitamos 1, quedan 49 y se elimina el proceso cierre de adquisiciones. ¿Por qué? Nos hemos percatado de que el cierre de adquisiciones no depende propiamente del director de proyecto, depende en la mayoría de organizaciones que son matriciales, funcionales, del área encargada de las adquisiciones, del área logística, ¿no? Va más arriba o de áreas funcionales. Entonces, básicamente lo que hace el director de proyectos es buscar que provee servicio o buscar la validación y la conformidad de los entregables. Hasta ahí llega su función. Pero el cierre per se de la adquisición del contrato no es materia que dependa 100% del director de proyecto. Depende también de otras áreas como áreas de adquisiciones. Por eso se está eliminando este proceso. ¿Sí? Bien. Se mueve un proceso, el cambio número 2. ¿Todos me siguen? Estimar los recursos de las actividades, ¿sí? Antes, esta estimación estaba dentro de la gestión del tiempo, quinta edición. Ahora, la estimación de recursos de las actividades va a ser en esta área de conocimiento, que se llama gestión de los recursos del proyecto. Como bien les dije, hay un área que antes se llamaba gestión de recursos humanos, hoy se llama gestión de recursos del proyecto. Y aquí es donde en la gestión de los recursos yo tengo que saber estimar cuántos recursos necesito para los proyectos. Obviamente necesito como input las actividades producto del cronograma y yo tengo que saber qué recursos necesita cada actividad, ¿no? Como por ejemplo, necesito la validación de una directiva X, una directiva relacionada a una nueva metodología de trabajo, BIM, ¿no? Una metodología de construcción. Ok, entonces ahí tengo que estimar los recursos, desde la elaboración y la validación. Ya, en la elaboración, ¿quién se va a encargar? ¿Un especialista? ¿Dos especialistas? Ok, ¿y qué van a necesitar? Equipos. ¿Los equipos lo traen ellos o los proveemos nosotros? Y cuando hablamos de equipos, ¿tienen que tener conexión a internet? Ah, ok. ¿Puntos de red? Ok. ¿Van a tener anexo? Perfecto. Listo. ¿Y quiénes se van a encargar de la validación? Fulanito, sutanito, menganito. ¿Y de qué área son? Área 1, área 2, área 3. Voy estimando recursos y también tema de financiamiento. ¿Y cuánta plata me va a salir? ¿Va a ser costo cero porque no va a salir de las cuentas del proyecto y lo va a asumir la institución? ¿O va a ser costo de la cuenta del proyecto? Etcétera. O sea, esa estimación de los recursos de las actividades, ¿no?
qué recursos necesito, ojo, en general, no humanos, en general, son los que yo voy a hacer en esta gestión de recursos del proyecto. Seguimos. Se van a renombrar algunos procesos. En proceso de planificación, vamos a decir, planificar la gestión de recursos humanos va a ser planificar la gestión de recursos. Como te había dicho anteriormente, no vas a planificar solamente a los recursos humanos, tu equipo, sino todos los recursos que necesitas para tu proyecto, de acuerdo a tu alcance. ¿Correcto? Si bien es cierto, es importante considerar al equipo del proyecto, pero también todo lo demás. Materiales, infraestructura, equipos, entre otros, ¿no? Un proyecto médico, por ejemplo, para unas capacitaciones, de repente necesito, oye, sistemas, pero necesito licencias. Ajá, instalaciones, ok. ¿Cuál es la persona que va a instalarlo? Ok. Pero ¿quién va a hacer seguimiento de esta componente de este proyecto médico? Esta persona, ok. Voy a necesitar un ecógrafo, ok. Etcétera, 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 etcétera. O sea, voy a hacer una planificación de recursos en general. Voy a planificar la gestión de interesados a planificar el compromiso de los involucrados. Vale decir, no solamente es cómo voy a interactuar con los interesados, se enfoca esta sexta edición más a cómo voy a planificar su nivel de compromiso del interesado. Vale decir, ¿está comprometido o no está comprometido? ¿Es opositor del proyecto? ¿Apoya el proyecto? ¿Lidera el proyecto? ¿O es neutral al proyecto? Entonces, en base a ese compromiso, yo tengo que hacer una planificación de cómo yo podría comprometerlo, involucrarlo al proyecto. Si es neutral, cómo podría hacer que se involucre dentro del proyecto, etcétera, ¿no? Proceso de ejecución. Más que realizar el aseguramiento de calidad, se va a gestionar la calidad. Recuerda que la calidad está relacionada a los productos de tu proyecto, porque tú vas a cumplir los requisitos de ese producto, ¿no? Y el cumplimiento de requisitos está asociado a la calidad. Entonces, en ese sentido, realizar el aseguramiento va más allá de eso. El aseguramiento de que la calidad está dado básicamente ya por áreas que varias instituciones cuentan y le quita eso de alguna manera piso al director de proyectos porque el director de proyectos no realiza el aseguramiento. Así como vimos el tema de cierre de adquisiciones, igual aquí. O sea, el aseguramiento de la calidad de repente está dado por otra área, quien ya maneja su propia metodología, maneja su personal, tiene sus propios indicadores, en la que el director de proyecto tendrá que someterse de alguna manera a esos lineamientos de trabajo, ¿correcto? Por eso, básicamente, lo que va a hacer el director de proyecto es gestionar esa calidad, pero no realizar el aseguramiento que debería ser realizado por otra área. De adquirir el equipo del proyecto a adquisición de recursos. Adquirir el equipo que estaba en gestión de recursos humanos, estamos hablando ahora de recursos, o sea, más general. Como te dije, ¿no? Un recurso del proyecto, las licencias, los equipos médicos, los anexos, entre otros, ¿sí? Todos los recursos que permitan avanzar con el proyecto, no solo financieros, ¿ah? Pueden ser de sistemas, pueden ser de infraestructuras, materiales, entre otros, ¿sí? Dentro de los procesos de seguimiento y control, tenemos también algunos cambios más. De controlar las comunicaciones a monitorear las comunicaciones. Es muy difícil, si así nomás el director de proyecto tiene cierto control con su equipo de trabajo, pero controlar las comunicaciones de todo el proyecto es complicado. Cuando hablamos de control es tener todo bajo control y tomar acción correctiva, preventiva, cuando se requiera, pero nosotros no podemos controlar las comunicaciones de los sponsors, de los altos directivos, ¿no? De otras áreas funcionales, o de áreas funcionales que tienen más poder que incluso que el director de proyecto, etcétera. A lo mucho podemos hacer un monitoreo de cómo se van dando las comunicaciones en el proyecto e informar, ¿correcto? Esto es más real. Igual el tema de los riesgos. Y más que controlar los riesgos, monitoreamos los riesgos
implementamos respuesta a los riesgos e incluso hasta delegamos, que es una nueva respuesta al riesgo que me parece muy acertado en esta nueva edición del PMBOK, que hay un tema de delegar o elevar, ¿no? Ya a instancias superiores en la que el director de proyecto, si bien es cierto, tiene cierta injerencia, pero no toma decisiones. Eso ya quizás dependa más de un consejo directivo, dependa de un presidente ejecutivo, dependa más de un CIO, etcétera, ¿no? Bien. Controlar la participación de los interesados, ¿no? A monitorear el involucramiento de los interesados. Producto de tu planificación de compromisos con los involucrados o interesados, que es lo mismo, ¿ya? En el contexto de esta guía, más que controlar su participación, yo no puedo controlar, tú participas, esto acá, con todos los interesados, con tu equipo quizás, pero no con todos los interesados. Y recuerda que los interesados son los que son afectados positivo o negativamente por la ejecución, la planificación del proyecto, ¿sí? Son los que intervienen directa o indirectamente y también son afectados por la realización y los resultados del proyecto. Ojo con eso. Afectados por la realización y los resultados del proyecto. Hay que tomar en cuenta eso de ahí. Muchos focalizaban solamente interesados como las personas que están involucradas dentro de la realización o construcción del proyecto, pero se olvidan que hay que pensar siempre post, ¿no? Es decir, ese proyecto, ese resultado, ¿a quiénes van? ¿No? Como un edificio de vivienda, ¿quiénes son los que van a utilizar las viviendas? Hay que ir pensando, cuando sale un producto bancario, ¿cuáles van a ser nuestros clientes? Etcétera. Ellos son los interesados, ¿no? También hay que considerarlo. Bueno, etcétera. No podemos controlar su participación, pero sí podemos monitorear su involucramiento, ¿no? Entonces, esto es más real, porque de alguna manera también blinda un poco las responsabilidades del director de proyecto, ¿no? A veces hay tantos factores externos que no dependen tanto del director de proyecto para que el mismo sea un éxito, ¿sí? Hay otros factores y de alguna manera esto delimita responsabilidades. Bien. Seguimos. Cuarto cambio. Se renombran dos áreas de conocimientos. De gestión de recursos humanos a gestión de recursos del proyecto. Ya lo había mencionado anteriormente, no solamente va a gestionarse recursos humanos, sino todos los recursos. Vale decir, los recursos humanos están involucrados dentro de estos recursos. Quizás haya comentarios, pero los recursos humanos son un área fundamental, crítica, porque es a través de los recursos humanos, es a través de tu equipo que tú logras resultados para el proyecto. Son ellos los que construyen los productos del proyecto. Y quizás merezca mayor atención que considerarlo solo como un recurso. Bueno, quizás para la 7ª edición, ¿no? Bien. Gestión del tiempo a gestión del cronograma. Cuando hablamos de tiempo, es más real que lo que hace el director de proyecto, que en base a estimaciones de tiempo y estimar duraciones no es nada sencillo, ¿no? No es como los problemas típicos que te dan una hojita, entonces una estimación ojo de buen cubero y ya está. No, es tomar en cuenta de acuerdo al proyecto qué actividades son, y hay muchas actividades que no dependen de ti o de productos que no tienen la más mínima idea, que tienes que juntarte con proveedores y tienes que validar también los tiempos de la propia institución y de otras áreas y ver hasta normativas que están relacionadas a dedicaciones de proyectos, etcétera, ¿no? Entonces vas estimando duraciones que después lo graficas en un cronograma que tiene que ser validado, consensuado y aprobado para hablar de una línea base, ¿no? O sea, el obtener una línea base en un cronograma de por sí es un logro de la planificación, ¿no? No es nada sencillo. Pero gestionar el tiempo es como el tiempo de fulano, sutano, mengano, va a ser bien difícil que lo logre el director de proyecto. Es por eso que se toca de manera más precisa que la gestión es del cronograma, ¿no? Sobre un cronograma planificado, ¿no? Voy haciendo seguimiento, voy planificando, haciendo seguimiento, ¿sí? En base a la ejecución, actualizando el mismo cronograma
generando nuevas líneas bases de acuerdo a los cambios que haya, etcétera. Entonces yo trabajo sobre el cronograma, ¿correcto? Y en base al cronograma empiezo a empujar para que las actividades se ejecuten de acuerdo a las duraciones estimadas, ¿no? Y a las responsabilidades que competen en cada actividad. Entonces estamos hablando más de una gestión de cronograma que una gestión del tiempo, ¿sí? Importante cambio dentro de esta guía, ¿correcto? Bien. Se realinean los capítulos, vale decir, capítulo del 1 al 3, básicamente, en la quinta edición tocaban 3 capítulos. Introducción, si no me equivoco, ciclo de vida, influencia de la organización y ciclo de vida, y grupo de procesos y áreas de conocimiento, ¿no? En el primero te decían que es un proyecto, que es dirección de proyectos, ¿no? Un marco conceptual. En el otro te hablan sobre ciclos de vida, sobre estructuras organizacionales de las organizaciones, valga la redundancia. Y en el tercer capítulo te hablaban sobre los grupos de procesos y las áreas de conocimiento, ¿no? Pero todos estos 3 capítulos se han agrupado en 2, porque en el capítulo 3 está hablando de un punto muy importante que se llama el papel o el rol que cumple el director de proyecto. Y focaliza en un triángulo del talento, ¿no? En un triángulo del talento. Vale decir que son las competencias que debe tener todo director de proyecto. Vale decir que son competencias duras de conocimiento del proyecto propiamente, ¿ya? Conocimientos técnicos, por ejemplo, saber que yo necesito un documento que formalice el inicio del proyecto, saber que todo proyecto necesita un plan, saber cómo armar un cronograma, tener técnicas de recopilación de requerimientos, entre otros, ¿no? Ya. Pero también necesito el liderazgo, que es parte de las habilidades blandas. Tú puedes conocerte al revés al derecho el PMBOK, pero si no hay ese liderazgo, estas habilidades blandas, es bien difícil que pueda conseguirse resultados dentro del proyecto. Cuando hablo de estas habilidades blandas, hablo de el tema de comunicación, saber cuándo comunicar, cómo comunicar, cuándo callar, resolver conflictos, tener escucha activa, hacer escucha efectiva, tener control emocional, persuadir, ¿no? Más que someter, ¿no? Abusando del poder, etcétera. Es muy importante, ¿sí? Muchos de los logros de compañías o de grandes proyectos, las cabezas son líderes. Y los directores de proyectos son cabezas de sus proyectos. Y por eso, si no hay liderazgo, es bien difícil que puedan lograr resultados positivos en el proyecto. Y una arista más que se llama estrategia y gestión del negocio. Esto es muy importante. Esto es para tomar en cuenta que el director de proyecto debe tener conocimiento del negocio. O sea, si yo voy a entrar a un proyecto como director de proyecto, debo conocer el negocio. Y por eso es que un consejo que te doy, cuando te hablan de conocer el negocio, tienes que conocer mínimamente cuál es su misión, a qué apunta, cuál es el segmento al que se orienta, qué productos o servicios ofrece, cuáles son sus principales clientes, resultados financieros, normativas, directivas, los procesos, etc. Ahora, no tan a detalle, pero principalmente, pero conocer el negocio, ¿no? Yo tengo que saber como director del proyecto, o sea, que maneja el timón de un barco, ¿no? Saber, oye, el proyecto que voy a desarrollar es positivo para el negocio, es una solución para el negocio, para las necesidades del negocio, ¿ya? Entonces, tengo que estar involucrado. Es por eso que se sugiere que los directores de proyectos se involucren desde la iniciativa, desde la etapa de incubación del proyecto. Y si no está dentro de esa etapa, bueno, al menos tiene que haber directores de proyectos que conozcan el negocio o se involucren en el negocio y que puedan descubrir opciones alternativas y soluciones que satisfagan esas necesidades de proyecto. Entonces,
le está dando un matiz al director de proyecto de estratega, de conocer el negocio, cosa que antes no estaba graficada. Entonces es importantísimo porque vas a saber de manera más coherente cuáles son, qué tengo que hacer exactamente para satisfacer al negocio. Es muy importante esta visión estratégica que tiene que ver, que tiene el director de proyecto, que tiene que tener el director de proyecto, ¿sí? Es muy importante y considero que es muy buen acierto que consideren que el director de proyecto conozca el negocio. Bien. Siguiente cambio, sexto. Hay una nueva estrategia de respuesta a riesgos que se llama escalamiento. Y eso es cierto, ¿sí? Un escalamiento a riesgo significa, ¿se acuerdan de las estrategias de respuesta? Evitar, mitigar, transferir, aceptar. Bueno, hay una respuesta más que es escalar el riesgo. Porque el director de proyecto limita esta responsabilidad y lo puede eliminar de su registro o mantenerlo con el valor del campo escalado. ¿Qué significa eso? Miren, por ejemplo, tengo un problema en la que yo, director de proyecto, la directora de recursos humanos, que está designada como el sponsor, no me acepta algunas propuestas que yo hago porque organizacionalmente, estructuralmente, esa persona sí existe, pero el director del proyecto no existe en la estructura jerárquica de la institución, ¿ya? Y esto es muy peligroso porque ella, siendo el sponsor, habiendo sido indicado ya, no hace caso omiso, ¿ya? Está viendo más temas de sindicatos, estas prioridades. Yo veo arriba, presidente ejecutivo, veo arriba, director, etcétera. ¿Qué hago? ¿No? Escalo el riesgo. Pero obviamente tengo que escalarlo de manera oportuna, no esperar que pase un mes, 2 meses para recién decir, no me hace caso, ¿no? O sea, hay que escalar. Eso es importante. Muy bien. Siguiente cambio. Hay distinción en los términos sobre comunicaciones. El término comunicación indica el acto de comunicar, ¿no? Comunicar, o sea, emisor, receptor, mensaje, intercambio de información, comprensión de la información. Comunicación, facilitar una reunión, dar información, escuchar de forma activa, eso es comunicación. Pero cuando hablamos de comunicaciones, no comunicación, comunicaciones, son los objetos que utilizo para comunicar, ¿correcto? Todo aquel medio o elemento que utilizo para comunicar, transmitir el mensaje, por ejemplo, mis notas, mis presentaciones del mensaje de correo electrónico, intranet, etcétera, etcétera. Son dos términos que hacen preciso el cambio, ¿ya? Comunicación y comunicaciones. Énfasis en las definiciones de alcance de producto y alcance de proyecto. No vamos a profundizar tanto en los conceptos, pero a grosso modo sabemos que el alcance de producto está relacionado a todo aquello que va a ser generado en el proyecto y que lo va a utilizar el cliente y le da valor el cliente, ¿sí? Y son las características del producto, pero el alcance del proyecto es más grande, es todo aquello que tengo que hacer para lograr ese producto. Y básicamente este alcance de proyecto y de producto se alinea al estándar del PMI Business Analysis, ya que es otro estándar, análisis de negocio, en la que te explica sobre los requerimientos, ¿no? Cómo defines requerimientos de negocio, requerimientos de los interesados, de la solución que puede ser funcional, no funcional, ya. Sobre esos requerimientos vas definiendo alcance y de esos alcances decanta en alcance de producto y alcance del proyecto. Esto de aquí va alineado justo a ese estándar, ¿ya? Eso lo vas a encontrar con más precisión en la nueva edición del PMBOK.
Tenemos también registro de lecciones aprendidas, que no solamente es una salida, un input, también es un tools, no, es una herramienta. Son input, tool y output, entradas, herramientas y técnicas y salidas, ¿ya? Y que el director de proyecto lo va a actualizar de forma frecuente, no solo al final de los proyectos, ¿sí? Se puede hacer al final de la fase del proyecto, como la retrospectiva en enfoque ágil, ¿no? Al final de cada iteración, ¿no? Hay una reunión de presentación de los resultados y también se recoge lecciones aprendidas, ¿no? Entonces, esto es transversal y esto se ve, si lo recuerdan, lo hablamos en uno de los cambios, gestionar el conocimiento del proyecto que está dentro del área de conocimiento de gestión de integración y dentro del grupo de proceso, ejecución. Diferencias entre procesos repetitivos y únicos. Esto es importante porque siempre nos quedaba la duda, oye, todos estos procesos del PMBOK, lo hago una vez, lo hago 2, 3 veces, o sea, no te precisaba la guía cuál tenías que hacer una vez, 2 veces, 3 veces, ¿no? O sea, ya uno por criterio, por sentido común, definía, ¿no? Cuáles eran repetitivos, cíclicos, etc. Hay procesos usados solo una vez o en puntos predefinidos del proyecto y hay procesos realizados periódicamente. Te puedo poner un ejemplo. Desarrollar el acta de constitución, ahí le hago la pregunta a ustedes, desarrollar el acta de constitución, lo realizamos varias veces, ¿qué opinan? Vamos a comprobar si están despiertos o no. De repente yo estoy hablando y están en otras. Desarrollar el acto de constitución, ¿cuántas veces lo hacemos en el proyecto? Cristian dice 1. ¿Alguien más? Una vez. A ver, una respuesta más. Kickoff, ok. Efectivamente, una sola vez, ¿ya? Porque es el que define el inicio formal del proyecto. Correcto. Un plan de proyecto, ¿lo hacemos solo una vez? Un plan de proyecto. El plan, a ver, ¿qué más? Correcto. Hay una actualización del plan. O sea, tú elaboras el plan, ¿no? Pero producto de la ejecución y el seguimiento y control, vas detectando que hay cambios. Y ese plan, como bien lo menciona Víctor, muy bien, se actualiza, ¿no? Entonces, esta planificación es cíclica y el desarrollo del plan que está en gestión de integración se realiza varias veces. Hay algunos procesos que están predefinidos en el proyecto como son ya cierre de fase, ¿no? De acuerdo a tu ciclo de vida, tú, por ejemplo, en un ciclo de vida de proyectos de sistemas, ¿no? Análisis, diseño, tú sabes que hay un inicio, pero también hay un cierre por cada etapa, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, proceso realizado periódicamente, bueno, lo del plan. ¿Una adquisición de recursos sería un proceso periódico también o no? A lo largo del proyecto. Una adquisición de recursos. Acuérdate que la adquisición de recursos es un proceso.
La adquisición de recursos dentro del proyecto es un proceso realizado periódicamente o no. Repito. Adquisición. Yo te puedo decir, oye, no, según mi plan yo adquirí ya todos los recursos, manos a la obra, ya no quiero más. O sea, lo hago una sola vez. Solo una vez lo hago, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Solo una vez. O sea, yo hago el plan, yo voy a necesitar licencias, voy a necesitar contratar estos recursos, voy a necesitar estos equipos, esta persona me va a dar los materiales, esta empresa, y es llave en mano, ¿ok? Una vez. ¿Estamos de acuerdo? Solo una vez adquiero los recursos. No, no. Claro, porque recuerda que tú tienes un plan, adquieres recursos, pero la adquisición de recursos se da de acuerdo a las necesidades. Tú adquieres recursos de acuerdo a las necesidades y los proyectos tienen su necesidad, pero las necesidades van cambiando. Es más, se te va un recurso, una persona, necesitas change, cambio, etcétera. O sea, hace ya la adquisición, o sea, es un proceso que lo vas a realizar periódicamente de acuerdo a las necesidades que surjan de tu proyecto. Muy bien. Siguiente cambio, el 11. Hay un apéndice, si no me equivoco, el apéndice X.3 sobre los entornos de proyectos ágiles y adaptativos, ¿sí? Te indica cómo los grupos de procesos se relacionan con el entorno de proyectos, ¿sí? ¿Te acuerdas cuáles eran esos grupos de procesos? ¿Lo recuerdas? ¿Sí? ¿Cuáles eran esos grupos de procesos? Inicio, planificación, ejecución, control y seguimiento y cierre, ¿ya? Y dice que se relaciona con el entorno de proyecto ciclo de vida y debe ser lo suficientemente flexible y adaptarse en entorno de alto grado de cambio con variación de expectativas de los interesados. Eso es importante. Ustedes saben que todo proyecto cambia. Los interesados cambian, sus necesidades también cambian. Y tú tienes que adecuarte a que el proyecto sea flexible. Por eso te dice que es adaptativo. O sea, si bien es cierto, como antes, ¿no? La triple restricción, costo, tiempo, alcance. Tú tenías un alcance, contrato, y tú cumplías, y está muy bien. Pero recuerda que el proyecto puede cambiar de acuerdo a necesidades. Sacaron a fulano de tal, ha entrado otro gerente, bueno, ya tú tienes un contrato, pero este gerente está de acuerdo con el contrato, pero quiere un cambio más. ¡Genial! Si va a beneficiar a la institución, este otro gerente tiene una visión más tecnológica y de optimización, y al final de cuentas te beneficia a ti, genial, o sea, el contrato se reformula y ya está, o sea, y es más, o sea, empujas a que todo el producto que vienes haciendo, vamos a suponer firma digital, pueda replicarse a toda una institución, ¿no? Al final de cuentas, entonces tienes que ser adaptativo, es más, incluso como habla en gestión ágil, ¿no? No voy a profundizar mucho, pero ahí te habla de iteraciones y en cada iteración te habla de tener productos funcionando. Edificio de 8 pisos, te construyo el primer piso, ya está siendo habitado, después el segundo va siendo habitado, y así, ¿no? O un módulo de caja de banco, ya tienes toda la información de tarjetas de crédito, ahora usas las de débito, ya tienes registro de cliente, ya puedes usar reportes, o sea, cada uno es una iteración, ¿no? Y producto de cada validación, porque ya el cliente empieza a hacer uso de una partecita del producto, hay observaciones, te las harán llegar,
tú la vas a mejorar, pero lógicamente ahí viene un tema de cambio presupuestal, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Cuando te hablo de adaptativo, no solamente te hablo, adaptas, el cliente pide lo que quiera y te cambia el alcance y ya está. No, no, también hay un cambio de recursos, hay un cambio de presupuesto, ¿no? O sea, no hay que ser tan rígidos, tan cerrados. Al final de cuentas, todos tenemos que ganar. O sea, todo cambia, como decía Voltaire, ¿no? Lo único constante es el cambio, decía, ¿no? Entonces, al cambiar todo, ¿sí? Tú tienes que adecuarte a esos cambios. Al final de cuentas, al final el cambio para un director de proyectos significa más proyectos, significa más trabajo, significa más plata. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta y es en este apéndice te habla sobre cómo el PMBOK se adecua a proyectos ágiles y adaptativos. Y es muy interesante acá lo que hace el PMBOK y te describo acá el último cambio en la que te dice, ahora atiendo la pregunta de Claudio, ya, ahora atiendo la pregunta de Claudio, en 5 minutos que termino vamos a atender preguntas, ya, unos 10 minutos. Hay una guía práctica Agile que viene anexo a la guía de buenas prácticas del PMBOK, ¿no? Pero solamente está en inglés, todavía no en castellano. Esperemos que para diciembre o enero ya se tenga la versión en castellano de la guía práctica Agile, ojo, de la guía práctica Agile, ¿sí? Bien. En asociación con una institución Agile Alliance, ¿sí? No es Global Alliance, Scrum Alliance, es Agile Alliance, ¿ya? Provee una guía que contiene un marco teórico sobre enfoques ágiles, cómo describe aspectos para crear e implementar un entorno ágil. Y acá es muy inteligente de su parte, desde mi punto de vista, el PMI, porque si bien recuerdo, hay dos vertientes, ¿no? Siempre los ágiles, ¿no? Recuerdo que siempre, no generalizo, pero algunos compañeros dentro de ese rubro tenían muchas críticas, tienen muchas críticas sobre la guía de buenas prácticas PMBOK, ¿no? Si sufres de insomnio, lee el PMBOK, ¿no? Para que, bueno, no, que el PMBOK es muy estructurado, no, que son muchos procesos, no, que es un ciclo de vida, de cascada y no, olvídate, es muy cerrado, no se tiene resultados a corto plazo, no hay beneficios a corto plazo, etc. Acuérdate que es una guía de buenas prácticas. Y lo que ha hecho es una estrategia de océano azul, o sea, es con vertientes diferentes, se ha aliado el PMI, y efectivamente eso es básicamente lo que busca, es aliarse y complementarse, como lo expliqué en alguna ponencia que tuve en un congreso del PMI sobre la complementariedad entre, por ejemplo, Scrum y el PMBOK, son complementarios. Son complementarios. Y es por eso que ha hecho alianzas de este tipo. Y es por eso que hay también ahora investigadores en temas ágiles que están de acuerdo en muchos puntos que habla esta guía de buenas prácticas del PMBOK. Esa es la idea. Como te dije, tu cliente no es PMBOK, no es Scrum, no es ITIL, no es MMI. Ellos no son tus clientes. Tu cliente es tu cliente. Estos son herramientas que simple y llanamente son guías que te orientan a qué utilizar, pero principalmente, tema aparte, habilidades blandas, importantísimo, conocimiento del negocio y estratégico, importantísimo. Y otro aspecto muy importante es conocer el negocio, flexibilidad y también sentido común, criterio, eso es importante, mucho criterio, ¿ya? Fundamental. Bien, hay una guía práctica ágil que te habla de todos estos puntos, ¿ya? A ver, vamos a atender preguntas. A ver, Claudio Moria dice, los recursos se van integrando al proyecto en el momento que son requeridos. ¿Hasta qué punto el cambio, al cambiar el alcance, no se afecta en la planificación del proyecto? Si cambia el alcance, ¿no se tendría que cerrar el proyecto de abrir otro nuevo? No necesariamente. O sea, siempre por ahí, recuerdo un alumno, yo le decía, no, depende. Y él me decía, no, pues, ingeniero, ya, pues ya, depende. Es que los proyectos no es como 1 más 1 es 2.
Sobre todo porque hay intereses, hay requerimientos, hay gente. Nunca te olvides o se olviden de una palabra que yo he aprendido a lo largo del tiempo, que es el valor. Lo que tiene que estar enfocado, los resultados del proyecto. O sea, tú te blindas en cumplir el alcance. Genial. Y eso es muy importante. No digo lo contrario. Pero si ese alcance no se orienta al valor, eso va a pasar. Así de sencillo. Y claro, y va a haber, tú tuviste la culpa, tú no hiciste bien el contrato, el cliente no definió, me parece, ya, ok, te blindas, te limitas, pero no es la idea. Por eso te dice que el director de proyecto debe tener conocimiento estratégico y de negocio para orientar, y es más, reformular. Y es ahí, sí, mira, quizás el proyecto estuvo mal planteado, se reformula, hay cambios, hay control de cambios, se va haciendo más grande, o las otras alternativas lo faseas, o creas un nuevo proyecto cuyo resultado del primer proyecto da resultado de otro proyecto. Al final vas a llegar o tienes que llegar a ese horizonte, a ese punto, pero al final de cuentas el director de proyecto va a seguir teniendo trabajo, ¿correcto? 5, 10 años, 15 años, ok, ¿no? Esa es la idea. Sea en 10 proyectos, o sea, pero nunca te olvides que el proyecto debe estar orientado al valor. ¿Y qué es el valor? Identificar las necesidades de la organización y que estas necesidades sean satisfechas por los resultados de ese proyecto, en todo sentido, ¿sí? Acá hablamos, entrando más a detalle, de una etapa estratégica, hablamos de hacer una evaluación técnica, una evaluación legal, una evaluación normativa, una evaluación social para proyectos del sector público, una evaluación económica, financiera, evaluación ambiental, etcétera. Y así vas definiendo tus proyectos. Yo te digo, depende. Ok, ciérralo y genera otro, o facéalo, etcétera. Es que depende de muchas cosas, ¿no? Depende de muchos factores. Tendría que saber, en todo caso, la pregunta tendría que orientarla a detalles más específicos. Si, por ejemplo, oye, va a cambiar la nueva presidencia ejecutiva de tal institución. No, entonces ya no lo pongas como un gran proyecto. O sea, cierra el proyecto hasta este punto y déjalo encaminado como para que cuando venga la siguiente gestión siga. Ahí sí te conviene, ¿correcto? Ahí sí te conviene. Entonces, por eso depende, pero sin perder la visión del valor de la organización. Espero haber satisfecho la pregunta. Se negocia. ¿Qué pasa si el cliente no tiene el dinero para costear todo el proyecto y solo quiere una parte? Tu misión como conocedor del negocio es informarle también, tienes esta plata, pero el proyecto es de este tamaño. Entonces, con ese dinero vas a poder obtener una parte del proyecto. Pero de no poder lograr lo demás, no te va a generar el retorno. Sin embargo, yo, director de proyecto, solución. ¿Por qué no te asocias? ¿Por qué no buscas financiamiento? Por eso te hablo de conocimiento más estratégico. Oye, si tienes entidad del sector público, y FONAFE y el Banco Interamericano de Desarrollo tienen botada la plata ahorita. ¿Ah? O por ejemplo, ok, de toda esta parte quieres esta parte del proyecto, pero te sugiero esta otra parte, porque esa sí te genera un retorno más rápido, ¿correcto? O producto de las utilidades que generes, producto de esta parte, vamos negociando, etcétera. O sea, de eso se trata, de ser más un colaborador con tu cliente. Tu rol es informarle, o sea, de todos los impactos, todo aquello que puede pasar, y también decir, bueno, hasta aquí nomás puedo llegar, no puedo más, ¿no? Porque no tengo dinero, ok, entonces yo puedo llegar hasta aquí. Y le das alternativas, pero ya cumpliste, porque vas a hacer un trabajo de acuerdo al dinero, pero le das una serie de alternativas. ¿Correcto? Bien. ¿Alguna otra pregunta más? Por si acaso,
Este webinar está siendo grabado, el material va a ser compartido, ¿sí? A sus correos, y el video va a ser compartido vía Drive o vía WeTransfer, ¿ya? Y ese link les va a llegar a sus correos para que puedan descargarlo, ¿ya? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Darlene, Cristian, Claudio, Eduardo, Fernando, Luis Alberto, Miguel, Roberto, Víctor. ¿Alguna otra pregunta? Genial, qué bueno. Bien. A ver, Fernando está escribiendo una pregunta, creo. Ok. Excelente. Qué bueno que haya quedado claro. Me da mucho gusto. La profundización de estos cambios tendrían que verlo ya en la nueva edición del PMBOK. Sí, todo se puede, pero hay que definir cómo. Lo malo es que a veces, bueno, Cristian dice, la metodología ágil se puede aplicar a proyectos de construcción, algunas partes sí, pero ya hay temas normativos, hay procesos burocráticos propiamente del Estado que ya ágil no es bien difícil que sea, ¿no? Ya, Fernando, esa pregunta por interno. ¿Ya, Fernando? Sí, vía correo. Lo coordinamos. Genial. Bien, si no hay más preguntas, en todo caso, en unos 5 minutos le indico el curso que se va a dictar próximamente para cerrar ya el presente webinar. ¿Quieres ser un experto en dirección de proyectos? Desaprende para aprender, conoce mejores prácticas reconocidas a nivel mundial, como lo da la guía de buenas prácticas del PMBOK. Cambia tu enfoque para planificar y ejecutar, fortalece tu marca profesional. Yo te sugiero, más que te sugiero, te comunico, te imploro, te digo, te recomiendo, te aconsejo, certifícate como PMP. Si eres certificado, genial, mis felicitaciones, ¿no? Sigue involucrado en este hermoso mundo de la gestión de proyectos. Y si no eres certificado, ¿qué estás esperando? ¿No? Una certificación de este tipo que te avala como una persona que conoce y que tiene experiencia en el campo de dirección de proyectos, me ha abierto las puertas en muchos campos. Hoy por hoy tengo oportunidades laborales que no tenía antes de tener la certificación. Mi conocimiento ha crecido, mi red de contactos también ha crecido, mis oportunidades laborales, mis ingresos, hago charlas, conferencias, soy docente también, muchos beneficios que antes de la certificación no la tenía, y que la certificación PMP es un requisito ya obligatorio de muchas instituciones que piden puestos para jefes, gerentes de proyectos, entre otros, y es válido a nivel internacional. ¿Qué estás esperando? Puedes tener todo el conocimiento, puedes tener toda la experiencia. Es más, hasta te diría de repente, eres un mejor director de proyectos que un PMP propiamente. Pero ¿qué esperas tú, buen director de proyectos, con mucha experiencia y mucho conocimiento, de poner la cereza al pastel, ¿no?